Hoy, lunes 27 de mayo, nos acompaña el señor Contralor General de la República, licenciado Rafael Antonio Hermosén Andújar, y se hace acompañar de un equipo de técnicos profesionales de la Contraloría General de la República, como lo es el director de auditoría, el señor Dimas Paredes, la consultora jurídica, señora Juana Vélez, y el director de comunicación, Carlos Tomás del Pozo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Temas de agenda: el cumplimiento del decreto 499-12 de austeridad, el flujo de inversión, materia de control, cuenta única, control de nómina pública, la calidad del gasto. Y de inmediato vamos a dar la bienvenida al director general de comunicación de la presidencia, el señor Roberto Rodríguez Marchena, que tiene unas palabras de inicio. Lo que quería decirles, antes que Rafael Hermosén tome la palabra y pueda conversar con ustedes, les quería decir que con su participación en el día de hoy se cierra un ciclo que abrimos aquí con ustedes, los comunicadores, en relación al gasto público. Recuerden ustedes que tuvimos a Yocasta Guzmán, de Compras y Contrataciones Públicas, tuvimos a Alberto Perdomo de la Tesorería Nacional y además tuvimos a Luis Reyes, director de presupuesto. Junto con Contraloría, junto con la Contraloría General de la República, estas otras tres instituciones forman las cuatro patas de la mesa que tiene que ver con el gasto público. Es decir, que garantiza que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener confianza de que el gasto público está orientado a la satisfacción de sus ilusiones y al mismo tiempo de que ese gasto se pueda hacer con calidad. La presencia de Rafael en el día de hoy tiene mucho que ver con una promesa de campaña que hiciera el presidente Danilo Medina, y ustedes la recordarán, y es el compromiso de garantizar un gasto público de calidad. Número uno, de garantizar un gasto público de calidad. Y número dos, de poder construir relaciones satisfactorias, y vamos a decir en este sentido, relaciones democráticas con los distintos proveedores del Estado. Y yo quiero resaltar esto ante ustedes, por favor. Quiero destacar estas dos cosas, de que todo el esfuerzo que están haciendo estas cuatro instituciones, entre ellas la Contraloría General de la República, tienen mucho que ver con este compromiso, con esa promesa de campaña del presidente Danilo Medina. De modo que a nosotros nos da muchísima satisfacción poder cerrar este ciclo aquí con Rafael y al mismo tiempo que nos permitan ustedes vincular esta participación y las anteriores con una promesa de campaña que a nosotros nos enorgullece, nos hace sentir muy bien de que el esfuerzo de estas cuatro instituciones coordinadas están permitiendo cumplir con esta promesa de campaña, que vuelvo y repito, número uno, garantizar la calidad de gasto público, que tiene mucho que ver con la contribución vía impuestos de los ciudadanos, ¿verdad? Y número dos, la construcción de una relación satisfactoria con los proveedores del Estado. Ustedes recuerdan, Francis lo recordará, que el presidente durante la campaña decía de que muchas veces la queja con los proveedores del Estado era de que las instituciones no programaban su gasto y eso a veces por desborde de entusiasmo las hacía comprometerse más y no tenían la manera de pagarle a tiempo a los proveedores del Estado, lo que creaba una relación totalmente insatisfactoria. Entonces, estas comparecencias, y hoy la de Rafael, pues tiene mucho que ver con todo esto. Dicho esto, le cedo la palabra a Rafael para que pueda conversarles a ustedes una intervención de unos 10, 12 minutos y tengan ustedes la oportunidad de conversar con él. Así que bienvenido, Rafael, tienes la palabra. Muchas gracias, don Roberto. Bien, buenos días. Agradecer la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes las buenas nuevas de las acciones que está desarrollando la Contraloría General de la República en pos de, como bien decía don Roberto, llevar a cabo las directrices de nuestro señor presidente con relación a la calidad del gasto y sobre todo al uso adecuado de los fondos públicos. Como es del conocimiento de ustedes, la Contraloría General de la República, por mandato constitucional y apegado a la ley que nos crea, la ley 1007, tiene el debido y sagrado o consagrado mandato
de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, siempre apegado al cumplimiento de las leyes. En ese sentido, hemos ido desarrollando una serie de acciones, como bien decía el señor Roberto, con los organismos rectores del sistema financiero, con el propósito de garantizar diafanidad, pulcritud y oportunidad en los pagos, y sobre todo promover la justicia social de igual manera. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los logros que hemos venido desarrollando y las actividades que van en pos de este mandato. Nosotros como Contraloría hemos ido coordinando trabajos directos y bien dinámicos con la Dirección de Compra y Contrataciones, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Con ese propósito nosotros hemos ido desarrollando reuniones con la directora en pos del monitoreo del cumplimiento de esta ley. Sentido por el cual nosotros consideramos y estamos seguros que estamos haciendo un aporte a la sociedad. Porque junto a contrataciones, a compras y contrataciones, estamos creando una cultura de participación a los proveedores. Siempre se ha dicho que la Contraloría es una especie de retranca en todos los procesos de contratación y pago. Bueno, pues en este momento nosotros estamos siendo un órgano que viabiliza la participación de los proveedores del Estado. En el sentido de que estamos con el cumplimiento de esta ley, está dándole la oportunidad y obligando a los proveedores que se registren dentro del sistema de compras y contrataciones. Y le está abriendo la oportunidad de que participen en cada una de las contrataciones, concursos que se están desarrollando desde el gobierno. Ejemplo claro de esto es que de una cantidad de 16.800 proveedores que teníamos a mayo del 2012, al día de hoy la cantidad de proveedores registrados, proveedores del Estado registrados, ronda los 31.000 miembros. De 16 a 31. A 31. Un dato interesante es que 9.000 de esos, hay 12.000 y pico que son actualizaciones, otros 9.000 que son nuevos proveedores. De esos 9.000 nuevos proveedores, 6.832 son pymes. Eso significa que le estamos dando o promoviendo la participación de las pymes en todo el aparato constructual y productivo y económico del Estado, con el cumplimiento simplemente de esa ley 340. Algo que tenemos que destacar con relación al cumplimiento, y ustedes son testigos, es que a diario están viendo cómo se están licitando las obras, cómo se están desarrollando los procedimientos de comparaciones de precios, cosa esta que hace mucho más plural y transparente la participación en las negociaciones comerciales con el Estado. Y eso es uno de los grandes logros que está teniendo este gobierno a través del cumplimiento de la Ley 340, promovido por la Contraloría, coordinado incluso por la Dirección de Compras y Contrataciones. Otro aspecto que me gustaría también resaltar es en lo que respecta a las duplicidades en la nómina. Estamos desarrollando un trabajo tendente a disminuir la duplicidad en la nómina. Sabemos que es un problema que viene desde hace tiempo. Sin embargo, hemos adoptado y estamos utilizando unos mecanismos técnicos tendentes a identificar aquellas duplicidades, porque el propósito nuestro y del señor presidente ha sido de un principio crear equidad en términos social, oportunidad a aquellos o aquellas personas que necesitan ganarse el sustento a diario y de una manera u otra reducir esas iniquidades o faltas de oportunidad. En la actualidad, la Contraloría General de la República está utilizando una aplicación para hacer un macheo o un cruce entre la nómina general, en este caso lo estamos haciendo con el gobierno central, básicamente, y a través de ese sistema estamos detectando las duplicidades en nómina. Se ha avanzado mucho en ese sentido, todavía nos queda mucho por hacer también. De todas maneras, lo importante a resaltar aquí es que el trabajo se ha venido desarrollando, se han ido disminuyendo las iniquidades, como bien le decía, y se ha venido transparentando la nómina también. Nosotros podríamos decir que uno de los grandes avances que tenemos también se relacionan con lo que respecta al desarrollo del cumplimiento del decreto 499-12.
en lo que respecta al control del gasto y de la inversión, más el gasto. En ese sentido, pudiéramos decir que en el producto del cumplimiento y el seguimiento que ha seguido la Contraloría General de la República con relación al decreto 499, para el primer trimestre, el trimestre septiembre-octubre, nosotros, el Estado tuvo un ahorro, una reducción del gasto de 4.383 millones. En el trimestre siguiente, diciembre-febrero, tuvo una reducción de 6.342 millones, lo que hace un total de 10.000 millones ahorrados en ese semestre. Racionalización del gasto. Racionalización del gasto. Lo bueno a destacar, como dice el señor Roberto, es la importancia de la racionalización del gasto y la oportunidad que brinda esta racionalización del gasto de reasignar esos recursos a otros aspectos productivos y de desarrollo económico en el país, que como bien decía, es uno de los grandes logros de esta gestión y del gobierno del licenciado Danilo Medina. Otro de los aspectos que tenemos que destacar también es la parte relacionada con el control de los desembolsos, contrataciones del Estado. En ese sentido hemos venido desarrollando trabajo coordinado tanto con la Dirección General de Presupuesto como el Tesorero Nacional. A partir del mes de mayo, ya los proveedores o el registro de los pagos de los proveedores se están haciendo sobre la base del vencimiento de las facturas. El impacto que tiene esto en términos llanos es que ya los argumentos de que con el Estado no se puede hacer negocio porque los pagos se retrasan, se va a disminuir o se está disminuyendo ya. Porque a partir de mayo ya las facturas que se van a pagar están registradas en el sistema financiero sobre la base de su vencimiento. Vuelvo y repito, lo importante de esto es que ya se está creando una cultura de que con el Estado sí se puede hacer negocios, porque con este sistema y con la coordinación y el seguimiento de la Contraloría, uno, existe la seguridad de que a usted se le va a pagar. Dos, se le está dando la oportunidad de que usted, por cuestiones de capital o la pequeñez en el número de operaciones que realiza, no tenía acceso a suplir al Estado, sí, se le está dando la oportunidad. Y tercero, la tranquilidad de que su pago va a ser oportuno. Evidentemente, eso va a redundar en el costo, porque para nadie es un secreto que todo el proveedor del Estado siempre consideraba el tiempo de entre el otorgamiento del servicio o el bien y el retorno de ese dinero a través del cobro era prolongado y evidentemente había un costo ahí que se le añadía al bien o al servicio. Entonces estamos hablando de que esto tiene un impacto no solo económico, sino cultural, en el sentido de que ya la gente está viendo confianza y transparencia en el manejo de su relación de negocio o económica con el Estado. Y para nosotros esto tiene un valor importante y trascendental en todo lo que respecta al manejo y a la conducción del Estado en ese sentido. Otro aspecto que nos gustaría destacar es el relacionado con la transparencia y la diafanidad en el uso de los recursos por parte de los incumbentes de las diferentes instituciones. El señor Marchena siempre habla de la partitura del director de la orquesta. Nosotros hemos sido testigos de que afortunadamente los incumbentes de cada una de las instituciones están conscientes y claros de cuál es la partitura que se está mandando. Y en cierta medida eso garantiza que el trabajo que estamos haciendo está siendo más diáfano, con mucho menos escollo en el camino. Porque para nadie es un secreto que la disciplina en términos financieros y conducción del Estado se está haciendo presente con mayor frecuencia. Y para nosotros ese es motivo de orgullo, de satisfacción y hasta cierto punto un logro en el cual se está viendo involucrado la Contraloría General de la República. Para nadie es un secreto que el hecho de que se cumplan las leyes a veces es muy tedioso para mucha gente, sin embargo en el caso nuestro el camino está siendo, por así decirlo, medio expedito. No obstante, quiero dejar bien claro aquí que el trabajo como Contraloría que estamos desarrollando no es un trabajo de retranca ni de dilación.
sino un trabajo que hemos enfocado hacia los horizontes de que las cosas se hagan transparentes, que se hagan de manera diáfana, que se hagan justas. Pero sobre todo, nosotros estamos rindiendo una labor de asesoría a las instituciones. En muchos de los casos, así lo hemos comprobado, las instituciones ponen, más que ponen, en ocasiones hacen ciertas objeciones con cumplimiento de ciertas normativas o leyes. Sin embargo, es debido a que no comprenden el sentido que se le da a cada una de estas leyes y nosotros contribuimos a que ellos viabilicen y observen el porqué de ellos y canalizamos entonces la forma en que se debe de cumplir. O sea que estamos siendo de guía y siendo asesores a las instituciones. Por demás está decir que como Contraloría estamos sirviendo de apoyo al presidente de la República en su gran promesa de campaña de que ninguna institución se debe de comprometer por demás a las asignaciones presupuestarias que se le han otorgado. Nosotros somos el órgano que va y está velando por ello y hasta el momento yo diría que la disciplina y el cumplimiento de dicha disposición está siendo una realidad. Si tienen algún tipo de preguntas o inquietudes, estamos a su plena disposición. Muchísimas gracias al señor Contralor General de la República, el licenciado Rafael Hermosén Andújar. Ahora vamos, como de costumbre, a abrir nuestra sección de preguntas y respuestas con los amigos y colegas periodistas. Adelante, Danilza Vargas, de NCDN. Hola, a mí principalmente me gustaría saber, usted hablaba de la duplicidad en la nómina, y me gustaría saber cuántos casos de esto ha detectado la Contraloría y en qué porcentaje hasta el momento ha logrado reducir esa parte. Muchas gracias, Danilza. Buenos días. Mira, Danilza, en correlación a eso, yo diría que es un trabajo constante. Miles, podríamos hablar de entre 6 y 7 mil, pero es un trabajo constante y hay que tomar en cuenta una partecita interesante aquí. Es el concepto social de las duplicidades y del trabajo que se viene desarrollando. Hemos detectado que hay particularidades que se tienen que ver, observar, para uno en cualquier momento emitir una opinión o eliminar una duplicidad, para ser concretos. Yo me he detectado con miles de personas que tienen una pensión de 4.000 y pico de pesos. Yo estoy seguro de que usted está clara de que con 4.000 pesos una persona de edad avanzada, un mayor adulto, no le da para cubrir con sus medicinas, entre otras cosas. Entonces esa gente consigue un trabajito de una posición, no diríamos importante. Sería injusto privarlo de la oportunidad de que se genere un completivo a través de su esfuerzo físico y mental para complementar esos ingresos. De igual manera, si nos vamos a la nómina, vamos a ver que cuando tú tiras duplicidades a través del sistema, van a aparecer miles de maestros que tienen 2 tandas. Entonces, por el hecho de que cobre un monto por una tanda y cobre otro por otra, te va a aparecer duplicado. La mayoría de la gente desconoce eso. Lo mismo pasa con las enfermeras, con los médicos. O sea, que es un tema que hay que trabajarlo muy, muy mesurado. Yo te puedo hablar de un caso concreto. Hay una señora que fue pensionada de una institución del Estado. Tenía 30 años trabajando en el Estado. De repente hay una de las personas del personal que lleva el reporte de las duplicidades. Y me dice, esta señora está duplicada. Y cuando veo, es cierto, aparece con una pensión de una institución y con un sueldo en la Lotería Nacional. ¿Qué pasa? Que esa señora, evidentemente por la edad, recibió su pensión justa. Pero ella se encarga de cantar los bolos los domingos. Es una actividad que en ningún momento choca y que está desarrollando una función real. Entonces, por ponerte un ejemplo de algo práctico y tácito, lo que sí quiero dejar bien claro es que es un proceso paulatino que se va desarrollando, que es dinámico y que nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos por minimizar o reducir al máximo esas duplicidades. Las que sean injustas y las que tengan como propósito el irritante, injusto beneficio para aquellas personas que en sus plenas facultades
no deberían de devengar más de un sueldo en el Estado y que violen la ley 4108, la Contraloría está haciendo los mayores esfuerzos para eliminarla. De eso no le quepa la menor duda. Ronnie Mateo, Diario Libre. Buena. Una pregunta. Usted hablaba ahorita hace un rato sobre los 10.000 millones que el gobierno se ha ahorrado con medidas disciplinarias en el gasto, ¿no? Entonces yo quiero saber más o menos cuáles serían esas medidas, si esos 10.000 millones han sido los primeros 6 meses de este gobierno, de este año, ¿no? No. Y las aspiraciones del gobierno durante el año completo, de cuánto aspira el gobierno a ahorrarse con las medidas disciplinarias del gasto. Mira, hay dos asuntos que tenemos que aclarar. La palabra ahorro deberíamos de sustituirla por reducción del gasto. ¿Por qué? Porque como bien hemos visto en comparecencia del director del presupuesto, lo que ha habido una reducción del gasto que no necesariamente tiene que ser un ahorro. ¿Por qué? Porque evidentemente con el transcurrir del presupuesto esas partidas se van a utilizar, lo único que se van a redistribuir. Diríamos que con relación al año pasado sí hubo un ahorro, puesto que esa partida no estaba en el presupuesto, como ustedes bien saben, en semanas atrás el señor presidente, para dinamizar la economía, asignó una partida de 9.000 millones a una serie de instituciones con el propósito de que desarrollaran obras y actividades de desarrollo y de bienestar social. De esa partida de 9.000 millones ya se han desembolsado 4.916 millones, los cuales están circulando y en la medida de lo posible existe una política económica y fiscal que en coordinación con el equipo económico el señor presidente decidirá dónde canalizar esos recursos que se están reduciendo en la actualidad. Bueno, las aspiraciones del gobierno es eliminar el 7% de déficit fiscal con una reducción trimestral de 1.6. Hasta este momento se está cumpliendo a mayor cabalidad y esa es la meta. Francis Zavala, Telemicro. Buenos días. Han hablado de medidas, pero nosotros queremos saber específicamente cuáles medidas han tomado ustedes para transparentar la calidad del gasto. O sea, ¿qué se ha hecho específicamente para lograr eso que usted ha dicho que han hecho? Excelente. Mira, Francis, nosotros en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y con Tesorería estamos desarrollando varios proyectos concomitantemente. Producto de la implantación de la cuenta única, nosotros como Contraloría estamos para velar el cumplimiento de que todas las instituciones canalicen sus recursos a una sola cuenta. ¿Cuál es el resultado que va a tener eso? En el Estado había instituciones que disponían de fondos, los cuales no utilizaban recurrentemente. Al estar en una cuenta única, el gasto por financiamiento, por ejemplo, de aquellas instituciones que no disponían de recursos, se va a minimizar en gran medida. Pero producto también de esa implantación de cuenta única, ha venido a desarrollarse uno de los pasos más trascendentales que a nuestro entender va a tener el Estado. Es la adaptación del sistema de gestión financiera del Estado, conocido como SIGEF. ¿En qué sentido? Anteriormente los proveedores, los contratistas, se quejaban de que era muy difícil que el Estado pagara oportunamente sus obligaciones. Si a eso adicionábamos de que no había acceso para aquellos medianos empresarios y pequeños empresarios por el asunto del costo y de capital que no lo disponían. Ahora con la implantación de esta nueva medida, todo pago que se vaya a procesar en el Estado tiene que ser registrado por las diferentes instituciones con una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento que me garantiza a mí que nadie va a venir por influencias o por cualquier circunstancia que se presente, a poner el expediente mío por encima del que ya está vencido, sino que los pagos van a ser programados. Se va a programar incluso todos los recursos y fondos que necesite Tesorería para que se haga de manera oportuna. ¿Cuál es el beneficio en términos tangibles? El proveedor va a tener seguridad.
el proveedor va a tener la confianza en el Estado de que va a suplir, pero se le va a pagar en tiempo oportuno y va a reducir su costo de financiamiento. Porque todo el mundo sabe que de una manera u otra, lo que yo invierto en una obra o lo que compro en materia prima para proveerle al Estado, lo vendo en una fecha, pero para cobrar me toma un tiempo. En ese tiempo, sin capital, es muy difícil que yo sobreviva como proveedor. Sin embargo, si se le paga oportunamente, él va a reducir ese costo y va a trabajar con mucho más agilidad y más confianza con el Estado. Don Mario. Mario Fernández, poderdigital.com. Señor Contralor, en lo que se relaciona a los llamados por ciento regularmente que los compradores en el Estado, eso era característico, o no sabemos si verdaderamente eso ha desaparecido, que siempre le cargaban, o sea, el artículo lo vendían más caro, lo que fueran a comprar para gobierno, eso es de conocimiento público, pero aparte de eso, sucedía que lamentablemente le ponían de más a la factura. Entonces, ¿cómo han controlado ustedes eso en ese sentido, en ese por ciento que exigía por la izquierda o por la derecha, como lo hacían? ¿Cómo están ustedes controlando esa situación? Me alegra mucho de que el verbo que usted haya mencionado dice se hacía. Eso es importante que se resalte. Como bien decía, miren, con el cumplimiento de la ley 340-06, nosotros garantizamos el hecho de que esos porcentajes desaparezcan. ¿Por qué? Porque la ley de compras y contrataciones es muy clara y específica. ¿Usted quiere ser proveedor del Estado? Perfecto. Mire, las condiciones como institución para hacer cualquier tipo de negociación están en esta ley. Si el monto negociado o contratado va de tal monto a tal monto, usted tiene que hacer una licitación. Y ustedes son testigos. En el día de hoy, en toda la prensa escrita, yo he contado 14 publicaciones de diferentes instituciones que están llamando a licitación. Y ese proceso de licitación no es alegre también. Es mediante una comisión que se encarga de tapar los sobres, evaluar los sobres y seleccionar la mejor en términos económicos, en términos de seguridad y de oportunidad. De igual manera, con aquellos servicios que tienen un monto inferior. Dice, bueno, pero que eso para montos grandes, porque nadie se puede perder. Si en el Estado todo se licitara, evidentemente las cosas se retrasaran mucho. Entonces, la ley es inteligente cuando estratifica los medios o las formas en las cuales se van a contratar. Un segundo escalón son las comparaciones de precios. Evidentemente, entre un monto X y un monto tal, lo que aplica no son licitaciones, porque una licitación le toma entre 3 y 6 meses. En el caso de las comparaciones de precios, se hacen mucho más ágiles. Es buscar aquellos proveedores que puedan servirme esos bienes o esos servicios y comparar en términos de precio, condiciones de negociación, entre otras cosas, y hacerlo viable. Entonces, en ese sentido, yo le puedo decir que se ha reducido en la mayoría de los casos esa influencia, esa apertura con relación a, bueno, es que es mi proveedor favorito, es que tengo cierta influencia allá. Los privilegios se han disminuido, en pocas palabras. Los privilegios se disminuyen con ese sentido. De igual manera, con la forma de pago, como expliqué hace poco, si usted como proveedor una vez proporciona su bien o su servicio, el siguiente paso es cobrar a través de ese sistema CIGEF, que involucra el registro de la factura y su vencimiento, el pago va a ser más oportuno. ¿Qué significa eso? Transparencia y seguridad también. Bueno, en dado caso de que se pretenda violentar alguno de esos procedimientos, ahí entra como muro de contención la Contraloría General de la República, que está presente en cada una de las instituciones del Estado. Actualmente nosotros tenemos presencia en 186 instituciones del Estado y nuestro propósito es incrementar y llevar a 200 antes de que concluya este año. Aquí concluimos este encuentro semanal con los medios de comunicación, con los periodistas acreditados a esta Casa de Gobierno. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias al señor Contralor General de la República, licenciado Rafael Hermosén Andújar.
y a su equipo de trabajo, Dimas Paredes, director de auditoría, Juana Vélez, consultora jurídica, y Carlos Tomás del Pozo, director de comunicación. Muchísimas gracias, feliz resto de la jornada, hasta el próximo lunes.